hoy pues tengo el privilegio de presentarle, pues ya la presenté al principio, pero pues darle la palabra, ¿verdad? Darle el micrófono, pasarle el micrófono a Lina Pedreguera. Ella es ministro de la iglesia, ministro de nuestro Señor Jesucristo en la iglesia del Señor en Church in Dade County en Miami, Florida. Y entonces ha estado varias veces con nosotros, pero yo le pedí que compartiera en el día de hoy. Así que, Alina, adelante. Buenos días, hermano. Algo muy precioso sucedió cuando estábamos cantando ese cántico que dice, Cristo te entronamos. Fui muy conmovida. Porque, ¿verdad? Una de las estrofas dice, establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Y saben una cosa, que las palabras nos juegan unos pequeños trucos. Y por la gracia del Señor tenemos que estar como listos para darnos cuenta. Porque yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero cuando yo canto, establece tu trono en medio de nuestra alabanza, me viene como una fotografía, la imagen de un trono. Pero el trono del Señor no es una silla, no es una silla grande que nosotros podamos imaginarnos de que cuando le decimos, Señor, establece tu trono, que Él se siente en una silla. El trono del Señor es su señorío. El trono del Señor es su soberanía. Él es el soberano. Y cuando nosotros entonamos y le decimos a Él, Señor, establece tu trono en medio de nuestra alabanza, lo que le estamos diciendo es, establece tu reinado, establece tu señorío, establece tu poder en medio de la alabanza de tu pueblo, en medio de la vida de tu pueblo, Señor. Clamamos que tú establezcas. ¿Quién tú eres, Señor? Enséñanos quién tú eres en medio de nuestro ser. Y le doy gracias al Señor, porque cada día Él nos va mostrando, Él nos va enseñando. Gloria al Señor. Espero que me ayuden. Esta no es la Biblia mía que yo uso, pero como estaba de viaje traje la Biblia de bolsillo. Entonces, el mensaje de hoy que el Señor me dio es mensaje a la iglesia, y vamos a estar viendo específicamente el mensaje a la iglesia de Esmirna en el 2º capítulo del libro de Apocalipsis. Quisiera que me acompañaran y vamos a leer el primer versículo del primer capítulo de Apocalipsis. Para comenzar, yo sé que quizás muchos de ustedes sepan que Apocalipsis, en realidad, como lo entendemos mejor en español, revelación. Apocalipsis es revelar, es declarar, es mostrar lo que no se conocía. Así que el libro de Apocalipsis es, como dice aquí en el primer versículo, la revelación de Jesucristo. Que Dios le dio. ¿Quién dio? Dios. ¿A quién le dio la revelación? A Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio.
y quizás se va a ampliar un poco esto, pero se recuerdan en Hechos 2 cuando los discípulos le preguntan a Jesús, esta es la hora en que tú vas a establecer el reino a nosotros, ya llegó la hora. Y él le dice que la hora no se sabe, que solamente el Padre conoce el tiempo. ¿Por qué? Porque mientras él había dejado su trono, como dicen Filipenses, mientras él dejó por un tiempo y no lo tomó, ¿verdad?, como robbery, como robarle a Dios, sino que se despojó y se hizo hombre. Vivió como nosotros vivimos, siendo todo Dios y todo hombre. Pero la revelación, esto que nosotros vemos ahora escrito, este último libro, que aún hoy en día, yo tengo que decir, yo no lo entiendo. Hay muchas cosas que no entiendo. Hay muchos teólogos que se discuten diferentes aspectos de lo que entienden. Yo me imagino Juan allá en la isla de Patmos, cuando vio todo esto que le fue mostrado, yo no sé lo que pensaría Juan, porque no está claro. ¿Por qué? Porque le pertenece a Dios. Y le damos gracias, hermanos, que la revelación va en aumento. Está completa porque es Él, pero para nosotros es poco a poco, va en aumento. Nosotros hoy no entendemos lo mismo que entendimos el día que recibimos al Señor. Ha pasado un tiempo y el Señor nos va mostrando. Entonces dice aquí, la revelación de Jesucristo que Dios le dio y se la dio para manifestar a sus siervos. Por eso es que no podemos tener miedo. Entendemos hoy, no lo entendemos, pero seguimos leyendo, porque este libro dice que hay una bendición en leerla, entendamos o no entendamos. Entonces dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Bueno, a mí en español pronto me dice ahora, ya. Cuando alguien me dice haz algo pronto, me está diciendo que lo haga ya, ahora mismo. Pero pronto aquí es una preposición que habla de que van a suceder cuando uno va al original, que va a suceder que va a suceder en el interior de algo que es completo. Entonces, la revelación que Dios le da a Jesucristo para manifestarlo a nosotros, a sus siervos, es algo que se va a cumplir dentro de la totalidad de todo lo que le pertenece a Él. Por eso nosotros los creyentes sabemos que fuera de Jesucristo nosotros no tenemos nada ni nadie. Si la gente dice, pero ustedes hablan lo mismo siempre, se oye lo mismo, sí. Vamos a estar repitiendo porque nosotros fuera de Él no hay nada. Todos esos inventos que vemos ahora para atraer gente, para hacer, para aumentar, eso no tiene nada que ver con el Señor. Es en Cristo. Solo en Cristo. Solo en Él. Entonces dice que estas cosas van a suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y en este versículo vemos que hay 4 aspectos. La revelación es de Dios, es de Jesucristo, se la dio a Él, la dio a manifestar a través del ángel hasta que llegara Juan, y a Juan se le dijo, escribe lo que tú ves. Y entonces tenemos el libro de Apocalipsis. Bueno, vamos a continuar. Capítulo 2. Estamos leyendo los versículos 8 al 11. Y los voy a leer completo y después voy a desglosar un poquito lo que el Señor me mostró. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza,
pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Gloria al Señor. Entonces, los mensajes que hay aquí en Apocalipsis a las iglesias son 7. 7 iglesias verdaderas, 7 iglesias en 7 ciudades, congregaciones que eran ciertas. Se le estaba escribiendo a esos hermanos que se congregaban en los diferentes lugares. Es interesante que de 7 mensajes, 5 tienen exhortaciones y admonitions, como regaños, ¿verdad? Amonestaciones, 5 de ellos. Por ejemplo, no los vamos a leer todos, después en la casa lo pueden repasar. 5 de ellas se encontraron en falta, les faltaba algo. A Éfeso, falta de amor, por eso el Señor le dice, vuelve al primer amor. A Pérgamo le faltaba doctrina sana. Tiatira tenía en medio de ella una falsa profetisa y la permitía. Entonces, tienes una falsa profetisa en medio de ti. A Sardis le faltaba vida. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. A Sardis le faltaba vida. Y a la Odisea le faltaba ardor, ¿verdad? Pero hay 2 congregaciones que los mensajes son de aliento. Una de ellas es Filadelfia. El mensaje a Filadelfia es a la iglesia leal. Y dice en Apocalipsis 3, versículo 8, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces el Señor la alienta, ¿verdad? Lo pueden leer más adelante. Ahora, a la iglesia de Esmirna también es una palabra de aliento, no la está regañando. Como leímos, ¿verdad? Del capítulo 2, del versículo del 8 al 11, el Señor aquí le dice que ella es rica en Él. Le dice que conozco tus obras, versículo 9, y tu tribulación y tu pobreza. Y entre paréntesis dice, pero tú eres rico. Y el Señor es tan precioso, porque Él nos habla y tiene ternura para con nosotros, su pueblo. Él cuida de nosotros. En los tiempos que estamos viviendo, el Señor está presente. Los hermanos que estaban viviendo en aquel tiempo en Esmirna estaban pasando tribulación. Nosotros hoy hablamos de tribulación y tribulación lo asociamos con los asuntos que tenemos de familia o que si tengo una enfermedad, y eso es válido, estamos aquí y sufrimos. Pero cuando la palabra habla de tribulación, no está hablando de eso. Estaban siendo perseguidos y les estaba costando la vida. En aquel tiempo sí se moría por el nombre. Hoy en día nosotros aquí tenemos cierta persecución. Por ejemplo, a veces nos causa problemas
si declaramos el nombre del Señor en el trabajo. Porque si el jefe no cree en el Señor ni le interesa al Señor, nos van a marcar. Entonces nos causa problemas. Nos causa problemas el nombre del Señor en medio de la familia a veces. Cuando decidimos algo por lo que la palabra nos ha enseñado, no porque nadie nos diga, haz esto, no lo hagas, sino por la convicción, hay muchos que no lo van a recibir y va a causar problemas. Entonces, esta iglesia les estaba causando pobreza. ¿Por qué? Porque los negocios, los trabajos, había naturalmente una pobreza. Sin embargo, entre paréntesis, el Señor le dice, pero tú eres rico. Tú eres rico en fe, porque crees en mi nombre. Tú eres pueblo, tú eres rico en gracia, porque la gracia se ha derramado sobre ti. Tú eres rico en esperanza de la vida eterna. Y a veces en nuestro ser el Señor tiene que recordarnos esas cosas que son básicas, pero que en medio de tribulaciones nosotros a veces nos ofuscamos. Y eso básico, eso principal, el Señor nos lo recuerda para que sepamos en quién nosotros hemos creído. Y que Él no nos va a dejar nunca. No nos va a dejar solos. En Juan 14 dice que no los voy a dejar huérfanos. Yo voy a venir a ustedes. Y nosotros le damos gracias al Señor porque Él ha venido a nosotros. Nosotros no lo buscamos a Él. Él nos encontró a nosotros. Gloria al Señor. Bueno, Esmirna, en aquel tiempo, vamos a un poquito de historia, era una ciudad moderna, una ciudad que tenía una tierra fértil, tenía comercio, ¿verdad? Era una pujante, estaba en crecimiento. Pero en el año 627 a.C. fue invadida y fue quedada como, ¿verdad? Completamente devastada, desierta, muerta, de toda la abundancia, de todo lo que habían podido vivir, como muerta. No fue hasta después que Alejandro Magno comenzó a diseñar para recrear, para reedificar la ciudad de Esmirna, que hoy en día se conoce como Izmir, y está como a 45 millas al norte de Éfeso, ¿verdad? Ahora, aquellos que estaban allá, que esa era su historia, que conocían la historia de su ciudad, sabían lo que quería decir estar muerto y después verla viva, reedificada. Entonces es interesante que de todos los nombres de Jesús, Él escoge el nombre de el que estuvo muerto y vivió. Les está hablando para que entiendan. Ustedes saben lo que es estar muerto y vivir. Yo estuve muerto, pero ahora vivo. Gloria al Señor. La palabra Esmirna viene, ¿verdad?, en el original de mirra, la mirra. Entonces, la mirra no fue por gusto que uno de los sabios del Oriente le trajeron mirra a Jesús como uno de los regalos. La mirra es, ¿verdad?, una resina amarga, y el simbolismo de ella es los sufrimientos, los padecimientos de Cristo. Pero el pueblo del Señor, sea allá en Esmirna, o nosotros entendiendo que la palabra del Señor es vigente y que es viva y es eficaz, y aunque fue escrita para ellos, hoy nosotros podemos aprender y recibir también. La palabra mirra nos habla de los sufrimientos y de las tribulaciones que padece el pueblo del Señor. Y vuelvo, no porque hoy tengo catarro, porque tengo una enfermedad más fuerte, sino
por causa del nombre del Señor. Entonces, esa era su condición, ese era su origen, tenía ese aspecto, ¿verdad?, de tristeza, de angustia, pero también la mirra tenía un aroma dulce y agradable. Tan era así que era una de las, ¿verdad?, especies que se usaba para amortajar a los muertos, para cubrirlos, para que no hedieran. Así que tenía ese doble aspecto. Como simbolismo para el pueblo allá y para nosotros es, aunque tenemos mirra, aunque padecemos, tenemos también ese olor agradable al Señor cuando Él es levantado en medio de nosotros. Y Él lo ve, Él lo huele, Él lo disfruta y sabe que en medio de todo nosotros le amamos, le creemos, le esperamos a Él. Gloria al Señor. Perdón. Continuamos. En el versículo 8, también en el mensaje dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna y le dice, el primero y el postrero. También usa ese nombre. Yo soy el primero y el postrero. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, decimos de la A a la Z, entendemos que en el medio está B, C, D, F, G, hasta que llegamos a la Z. Cuando dice el primero y el postrero, nosotros tenemos que entender que en el medio hay un camino, en el medio hay una jornada, en el medio hay la sustancia, ¿verdad? Entonces él dice, yo soy el primero y yo soy el postrero. Y ese primero y postrero habla de que él permaneció, de que él le ganó a los enemigos, de que él venció. Y en el nombre del Señor, cuando nosotros reconocemos que Él es el primero y el postrero en nuestras vidas, sabemos que estamos en triunfo. No importa lo que tengamos que pasar por un tiempo. Es verdad que hay situaciones muy difíciles, pero nuestra mirada, nuestro punto es la esperanza que tenemos prometida. La esperanza de la vida eterna, de la vida en Cristo, que disfrutamos aún desde ahora. Desde ahora. Por eso aún la palabra dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, porque nos edificamos unos a otros. Con lo que tú recibes del Señor, con lo que recibo yo, con lo que recibe el otro hermano, nosotros lo compartimos y nos vamos edificando unos a otros para ir caminando hacia la meta. Gloria al Señor. En el versículo 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Y el Señor nos dice hoy también, porque no sabemos lo que nos espera. No sabemos, ¿verdad? Hay tantas cosas que pueden sucedernos. Aún para nuestra vida personal, nuestra familia, el país, las cosas están revueltas y no se van a poner mejor. Todo está enfilando para el momento que Él regrese a establecer su reino aquí también. Entonces nos dice a la iglesia, yo no sé, ¿verdad?, el que no conoce al Señor cómo puede, pero a la iglesia tenemos palabra de vida. Palabra de gozo, palabra de esperanza. No temas lo que has de padecer. Les dice, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Yo estoy segura que no fueron 10 días, 1 semana y 3 días la tribulación que ellos tuvieron. A mí me parece que lo que el Señor les quería decir era que era por un tiempo. Por un tiempo, tribulación.
tengo una historia pequeña de uno de los padres de la fe, Policarpo. Él llegó a ser obispo de Esmirna. Él era el que sobreveía a la iglesia en Esmirna. Fue discípulo de Juan. Y por causa de su fe fue llevado a muerte. Pero hay una frase muy conocida de Policarpo. Y eso es fácil, pueden ir a Wikipedia, buscan a Policarpo y lo van a leer. Pero dice que él estaba un día orando, él era un hombre de oración, ese era, ¿verdad?, lo fuerte de él, orar. Y un día orando soñó que la almohada donde él estaba durmiendo se encendía, cogía fuego hasta que se destruyó toda y ahí se despierta. Y él entendió que el Señor le estaba diciendo, esa es la forma en que vas a morir. Ya él era anciano cuando estaba sobreviviendo al pueblo de allí de Esmirna y conociendo el testimonio de él en medio, pues el procónsul, los gobernadores de allí lo mandaron a apresar para que él negara el nombre del Señor. Lo fueron a buscar a la casa donde él estaba parando y Policarpo lo que dijo fue, prepárenle comida para que estos soldados coman y mientras ellos comen yo voy a orar. Y así fue. Comieron, él orando, pero lo que él oró y a mí me ministró, ¿verdad? Es la historia de alguien que pasó antes, pero me ministra hoy. Porque él podía haber orado, ay Señor, líbrame de esto, que no me lleven preso, mira toda la obra que tengo que hacer aquí todavía. La oración de Policarpo fue exaltar el nombre del Señor. Te alabo y te bendigo, Padre. Te doy gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo. Gracias por darme el privilegio de poder sufrir por ti. Yo quiero que eso sea parte de mi vida también, porque normalmente uno lo que ora es por las necesidades. Pero agradecer al Señor que en medio de lo que tengamos que pasar, Él sea levantado, Él sea entronado en medio de mi vida, en medio de tu vida. Entonces, en camino, ya lo iban a llevar al estadio, allá en aquel tiempo ustedes saben que eran con los leones y los animales que venían a desbaratar a aquellos pobres cristianos en el medio del estadio. Entonces, en el camino lo pusieron en el carro del procónsul y el procónsul, que ya le daba pena ver al viejito de 86 años, le dijo, solamente di, salve César. Y ya, te escapas de esto. Y voy a leer, ¿verdad?, textualmente las palabras de él. No voy a responder a lo que me piden, o sea, yo no voy a decir salve César. Durante 86 años he servido a Jesucristo y Él nunca me ha abandonado. ¿Cómo podría maldecir a mi bendito Rey Salvador? Y amados hermanos, nosotros, ¿verdad?, en medio de las cosas que vemos, en medio de este mundo que está corrupto, todo el tiempo que le hemos servido al Señor, todo el tiempo que Él nos ha amado, que nosotros lo podemos amar porque Él nos amó a nosotros, ¿cómo vamos a poder negarlo? ¿Cómo? Si Él es todo, Él es nuestro todo. Precioso Señor. Versículos, ¿verdad? 10 y 11, les habló, no temas en nada lo que vas a padecer, la tribulación va a ser por un poco tiempo, sé fiel y yo te daré la corona de la vida. Hay diferentes coronas en la Biblia, por ejemplo, en Primera de Corintios, creo, 9, 24 y 25, Pablo está hablando de la corona
que los atletas recibían cuando iban a los Juegos Olímpicos, porque eran olímpicos. Y allá le daban una corona de hojas de laurel. Y nosotros sabemos, hoy mismo nosotros cocinamos con laurel, es una hoja seca que se parte. Aquellas coronas se ponían viejas, se corrompían. Y Pablo está exhortando a la iglesia y le dice, no corras como corren para esa corona. La corona que nosotros nos va a dar el Señor es una corona incorruptible. Y corona habla de honor, o sea, si el honor que el Señor nos va a dar a nosotros, nos va a recibir con honor porque Él dio su vida por nosotros, no se pierde, no se mancha, no se acaba, no se rompe. Entonces hay corona incorruptible, hay corona de gozo. Cuando nosotros recordamos la Escritura que dice que llegará el tiempo que no habrá lágrimas, ni dolor, ni sufrimiento, hay un honor, hay una corona de gozo en Cristo. Y aquí dice que es la corona de la vida. Y qué lindo que dice, no es que tú te la vas a ganar, no es que tú vas a estar en una rifa y a ver quién se gana la corona. Dice, y yo te daré la corona de la vida. La honra y el honor, porque le amamos, porque le esperamos, porque sabemos que Él es nuestra vida. Esa corona de vida, el Señor nos la va a dar a nosotros. Se la dio a Policarpo, se la dio a Esteban, se la dio a todos los apóstoles que fueron mártires, se la ha dado a través de la historia de la iglesia a todos aquellos que han dado su vida y los que la están dando hoy. Porque como dije al principio, nosotros no nos es tan difícil, pero vamos a ver al Medio Oriente, vamos a ver cómo están sufriendo nuestros hermanos que están siendo decapitados, matados, hombres, mujeres, niños, no importa, por causa del nombre. Él nos va a dar la corona de la vida. Nosotros, ¿verdad? Y con esto termino, no sabemos lo que nos espera. Lo que sí sabemos es que Él es fiel. Eso sí lo sabemos. Que Él es fiel, que Él nunca nos abandona, que Él nunca se va a olvidar de nosotros, porque en las palmas de su mano nos tiene esculpidos. Y por eso le damos gracias. En Santiago 1:12, y con esa escritura, ¿verdad? Termino. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Y qué es ese ser probado? ¿Qué es esa tentación? Mis hermanos, es ser probado, porque nos viene a la mente tentación, tiene que ser algo sexual. No, no solamente. Tiene que ver con el carácter. Tiene que ver con, según vienen las cosas, el Señor probar la fidelidad hacia Él, la integridad, lo que nosotros somos cuando las personas no nos ven. Eso es lo que es integridad, cómo nosotros somos cuando no nos están viendo. Entonces, cuando eso sea probado, cuando la virtud que le pertenece al Señor, cuando el carácter del Señor sea visto, dice que es bienaventurado el que se encuentra en esa, porque cuando hayamos padecido eso, aquí en este tiempo que nos ha tocado vivir, nosotros vamos a recibir la corona de la vida que el mismo Señor nos va a dar. Gloria al Señor. Pueblo de Dios, sé fiel hasta la muerte. A lo mejor no es muerte física, pero muerte cuando nos tiran para un lado, no nos toman en cuenta, hablan de nosotros. Sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de la vida. Gloria al Señor. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu poder. Te damos gracias porque tú eres el primero y el postrero. Te damos gracias porque estamos en Cristo, estamos en ti. Y todo está completo en ti, y fuera de ti no tenemos nada, y en ti no nos falta nada, Señor. Señor, sigue alentándonos, sigue
recordándonos cuán precioso tú eres para nosotros, lo grande que tú has hecho para nosotros, tu pueblo. Señor, en esta mañana te bendecimos, te exaltamos, te declaramos entronado, entronado en medio de nuestro ser, en todo tu señorío, en todo tu reinado. Señor, dirige, lleva a cabo toda tu voluntad en medio de cada uno de nosotros personalmente y en medio de tu iglesia, Señor. Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.